la llegada unos minutos tarde. No, Buenos días bien. a la audiencia. Sí, efectivamente hemos desarrollado ya un último estudio, lo vamos a comentar el día de hoy, pero esta vez sí vamos a mencionar algunas cifras, ¿no? El tema de la intención de voto en porcentajes, vamos a mencionarlo en porcentajes, no solo en ubicación. Ya, la de los alcaldes, es que es súper interesante hacer esa digresión ahí, ¿no? La vez anterior hablábamos de ubicación Así es. o posición que estaban cada candidato. ¿Qué diferencia hay entre lo que usted va a dar ahora, cifras o proyecciones? Sí, es dividido en porcentajes, o expresado, perdón, en porcentajes. Lo que vamos a dar lectura es de una de las preguntas, porque como usted sabe, en una encuesta se levantan muchas interrogantes, ¿no? Es alrededor de 16, por poner un promedio. Se analizan cosas como el optimismo de la gente, el cómo evalúan al gobierno, a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales, se evalúan cosas como el tema de cuáles son las prioridades para el ciudadano, o sea, qué es lo que está preocupándole cada día más. Y entonces, luego de eso, con toda esa información, se saca un informe. Dentro de eso hay una pregunta, que es evidentemente la de si las elecciones fueran hoy día, ¿por quién votaría usted para alcalde, prefecto, presidente de junta parroquial? Tomando en consideración que ni siquiera ha arrancado la campaña oficialmente. Así es. ¿Se toma eso en consideración o no? Totalmente. El ciudadano expresa una decisión respecto de aquello que está viviendo, y el ciudadano sabe que en este momento todavía no estamos en campaña formal, pero por otro lado también el ciudadano es consciente de que hay muchísima comunicación política ya en marcha y de parte de todos los candidatos. Ya. Pero una más para que luego hable. Claro. ¿Ustedes les dan los nombres o el ciudadano dice por el que él cree? Depende de la pregunta, pero en esta puntualmente lo que se hace es entregar una papeleta simulada. Ah, ya. Es decir, en esa consta la foto del candidato, el nombre del candidato. Por orden tal como es en el... Como están ordenados en número de lista. Por número de Sí. lista, ya. Eso le permite al ciudadano, en algunos casos, identificar por fotografía, Claro. en otros casos por el nombre, cuál es el candidato de su preferencia. Entonces, se vuelve en algo muy cercano a lo que sería la expresión normal en condiciones de elección. Evidentemente, nada es definitivo todavía. Esto es simplemente el arranque. En caso de prefectura, es apenas la segunda medición en todo el año. La última la hicimos en el mes de mayo. Incluso eso nos deja ya construir una especie de tendencia para prefecto, me refiero, ¿no? Es la segunda que hacemos para prefecto en 2022. Y es lo que vamos a comentar hoy día. Sí, permite una cercana relación con lo que el ciudadano realmente piensa, porque al hacer el ejercicio de la papeleta ya el ciudadano tiende a acercarse más su expresión, tiende a acercar más su expresión a lo que realmente va a suceder el día de las elecciones. Repito, esto evidentemente tiene un margen de error, un nivel de confianza sobre los datos, pero sobre todo también puede evolucionar en el tiempo conforme avance la campaña. Si la campaña observa eventos particulares, por ejemplo, lo que suele pasar en otras elecciones, una denuncia, el retiro de algún candidato, entonces podría cambiar. Pero para eso sirven los otros temas que se hacen en análisis político y estadístico, que es el tema de analizar tendencias, proyectar posibles eventos, escenarios posibles. Y así es como se va construyendo una campaña ya en el nivel de asesoría. Ya pues, rueda tape. Ok, doctor, Claro. con su permiso permítame, antes de eso, un poco para matizar la cosa, saludar a la gente de Aucas que ayer quedó campeón. Yo sé que aquí no se habla de fútbol, pero creo que está bien felicitar a un justo campeón. Hay un programa específico pues de fútbol, pero no, pues hay mucha gente muy feliz que eso haya pasado, porque la gente es feliz viendo a los otros tristes. Fíjese usted. Y en este caso particular más, creo que algo. Exactamente, pues la felicidad más grande es
ver a los otros que están tristes. Entonces, no, eso es Gonzalo Peña en su programa más tarde, a mediodía, 1:30 de la tarde, pues él aborda con profundidad los temas de carácter deportivo. Muy bien. Pasada la digresión, doctor, levantamos en 6 cantones de la provincia de Loja, Catamayo, Calva, Saraguro, Paltas y Macará, ahí donde está más del 78% de la población votante, una muestra de 1.500 casos, para que tengamos una relación, para que hagamos una relación con una muestra de 1.644, me parece que fueron, era la proyección que hicimos para la candidatura a presidencia de la República, que se publicó en algunos medios, entre esos su colega y amigo Carlos Vera, el año pasado publicó esa encuesta nuestra. Un poco para la relación, porque a veces hay suspicacias de la gente, dice, ¿cómo es que con 1.500 este hombre se atreve a...? Sí. No, esto es una cuestión técnica, esta es una muestra mucho más que representativa, ¿no? Y con esa encuesta, con esa muestra, en esos cantones, tenemos ya unos primeros resultados, bueno, los segundos realmente, porque como le decía, hemos hecho la medición anterior el mes de mayo, pero en este caso, para prefecto, cuando le preguntamos si hoy fueran las elecciones, ¿por quién de estas personas votaría? Y allí debo decir que hay todavía una cantidad bastante grande de gente que o no sabe todavía por quién, o expresa que no votaría por ninguno. O sea, ese porcentaje supera al primero y al segundo, acierto, incluso, ¿no? Juntos. Sí, o claro. a la respuesta afirmativa. Así es. Lo supera, ¿no? Exacto. A quienes ya manifiestan un favorito. Eso es una declaración que hace. Así es. Entonces, quienes declaran que dicen no saber todavía, es el 16.5% de la... O sea, el no saber va ganando. El no saber, no, el ninguno va ganando. ¿El ninguno? Sí, 17.4. Le iba a decir en segundo lugar, pero... A ver, entonces vayamos poniendo en orden. Vamos en orden. Claro. ¿Por quién votaría usted? Por ninguno. Ese va a ganar. 17.4. Ya. No sabe todavía. ¿Cuál es la diferencia entre el ninguno y no sabe todavía? El ninguno normalmente en un 30 a 25% termina siendo voto nulo. Fuerte, ¿no? O sea, sí. Es un rechazo, una especie de la expresión de hastío. Y a la política, Así ¿no? es, con el tema político en general. Y a estas alturas es natural casi que esto se exprese así. Estos niveles son normales, entre comillas. ¿Y ese número va a crecer o va a disminuir? De hecho, el día de las elecciones, como le decía, el 30% de estas personas se mantienen en el ninguno, que es voto nulo. 30, 25, 20, dependiendo de... Yeah. Y el otro restante grupo sí termina votando por alguien, pero en este momento le dicen al encuestador ninguno. El otro grupo es aquel que va a tomar una decisión, sabe que tiene que tomarla, quisiera, pero todavía no sabe por quién, que ese es el 16.5, que es una posición diferente. ¿Ese es el que le llaman el voto indeciso? Exactamente, estos son los indecisos. Incluso del grupo anterior sí hay que tomar una parte porque también terminan eligiendo. Entonces esos dos porcentajes nos dicen que todavía la población está pensando, mirando, o no le interesa a este momento todavía el asunto de a quién elegir. Y se convierten juntos en el grupo más grande, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 16, 17%. Perdón, 32, 34% de gente que todavía no ha tomado una decisión. Yeah. Y luego, en tercer lugar, si vamos en orden, el candidato Mario Mancino tiene 15.6%, el candidato Nilo Córdoba 12.1%, Maxi Íñiguez 10.4%, en un empate técnico con Darío Loja con 10.2%. Después está el candidato Rubén Bustamante 6.2%, Pepe Lucero 2.8%, Kelvin Siccho 2.6%, y ya otros candidatos, César Rodríguez, Jessica Pinargote,
que están entre el 2 y el 0.9%. Ya. Esa es la ubicación. Claro. A este momento, con esa pregunta con papeleta, no significa que así vaya a quedar. Exactamente. Ahí se nota, pero ya estas son elucubraciones, nada más, ya es una especulación, una interpretación, vienen las interpretaciones. El candidato, si a mí me pregunta cuál es el candidato que más penetra ahí, vendría a ser Darío Loja, en mi personal opinión. Porque cómo es que este hombre logra tener tan alto porcentaje viniendo casi de la nada. Porque si usted me dice Mario Mancino que está arriba, pues con todo el aparataje, la infraestructura política que Claro. hay, no llama la atención, ¿no? En segundo lugar, el doctor Nilo Córdoba. Es su segunda campaña. Y además tiene un partido muy bien organizado, el Partido Social Cristiano, está muy bien ahí. Entonces Mancini pues también es ya repetido en la campaña, ya pasó por una candidatura a la prefectura. ¿El señor Mancino no? No. Max Íñiguez. Sí, perdón, le escuché mal. Con Max Íñiguez, señor Íñiguez. Y pues el correísmo pues es todavía, tiene algunos seguidores, ¿no? Definitivamente. Que tiene algunos seguidores acá en Loja, pues entonces todo eso se refleja. Pero Darío Loja, ¿dónde saca eso? ¿Solito ahí? Es interesante, doctor. Fíjese que en la medición anterior no lo teníamos, porque no había manifestado la intención de ser candidato. Lo hizo después de mayo. Me parece que ahí hay un trabajo interesante, sobre todo en el cantón Loja, seguramente aprovechando su condición apellido, de concejal. Es que él es Darío Loja, los de Loja son tocayos con Loja. Así es. Ya, entonces, a nosotros nos resultó también, digamos que interesante ver como un candidato que no había tenido una trayectoria, sobre todo en el sector de la provincia, tenga un nivel de aceptación o intención de votos como este. Hay algunas cosas que se deben observar. Yo creo que los cambios y la definición de quiénes son candidatos ha influenciado mucho la situación actual. ¿Por qué le digo? Por ejemplo, candidatos como el señor Osvaldo Román, creo que había el exalcalde de Olmedo también era un precandidato que estuvieron en la papeleta simulada anterior. Entonces, esa votación quedó en el aire, lo mismo que Janine Cruz, que era una precandidata, y algunas otras opciones que tenía, creo. Entonces, ese movimiento, el que no hayan ciertos candidatos finalmente declarados y no se hayan inscrito, pues esa gente termina tomando posición por otros candidatos. Y en este caso es una cosa interesante porque mucha de la gente que al salir Janine Cruz de la posibilidad de candidatura, evidentemente esa gente ha tomado posición por el candidato Mancino, y al salir la gente como Román, algunos han ido a Nilo Córdoba. Eso se observa analizando ya en detalle las cifras, ¿no? Claro. Y eso es lo que posiciona en este momento, digamos que a los dos primero con cierta distancia, pero a los 4 o 5 candidatos que tienen todavía buena posibilidad de ganar. Claro, es que fíjese, usted, es una lucha muy interesante porque el segundo, el doctor Córdoba, ¿cuánto está de distancia? 12.1, es los 3 puntos. 3.5. Ya, 3.5. ¿Es fácil remontar ese porcentaje o no? Digamos que es posible, pero ahí es donde vamos a analizar el tema tendencias. Ya. Porque ya comparando lo medido en mayo con lo que tenemos ahora, hay que señalar que el doctor Córdoba ya estaba como precandidato mucho tiempo antes. Claro. Igual Max Íñiguez. Claro. Los que presentan un crecimiento muy interesante, no tenemos datos de Darío Loja porque no era precandidato, pero sí de Mario Mancino, porque estaba entre varias de las opciones de Creo. Al salirse de Creo,
él genera este efecto presente en muchos procesos electorales del electorado ecuatoriano que tiende a solidarizarse, entre comillas, por el candidato que sale, por la persona que sale o que ha sido afectada, y capta también el voto de la gente de centro principalmente, ¿sí? Y esa gente termina expresando su favor por este candidato y crece. O sea, estratégicamente era conveniente dejar las filas de Creo. Evidentemente, porque el gobierno es absolutamente impopular. O sea, por eso era una estrategia. No sé si estrategia, porque a la final a él lo retiraron. No se olvide usted que lo renunciaron, por decirlo de alguna forma. Claro, solo que el sector público todavía está en manos de ellos que estuvieron juntos siempre. O sea, gente desde la gobernación que se puso en ese entonces que no se han movido. No se han movido. Entonces, seguramente. Entonces esa gente pues de manera subterfugia, porque de frente no lo van a hacer, siempre estarán trabajando por ese candidato, ¿no? Seguramente, claro. Claro, no. Entonces ahí viene el asunto. Ahora, si es que el segundo no lo puede remontar rápido al primero, peor los que están más atrás, entonces, excepto que podría darse este fenómeno de Darío Loja que está bien, que está avanzando, que va prosperando, y fíjese usted, ahí tiene la novedad del ingeniero Bustamante, que todo el mundo decía, no, pues aquí la pelea es entre el ingeniero Bustamante y cualquiera, y fíjese que está tan abajo que no sé qué posición ya está ahí. Claro, está quinto, y ya en el caso de Darío Loja hay poco más de 5 puntos de diferencia con el primero. Digamos que ahí la tarea es un poco más difícil para remontar, y claro, el caso del ingeniero Bustamante sí está mucho más lejos, ¿no? Son 9 puntos de diferencia, y eso, dada la situación actual de favoritismo por los primeros 4, es muy difícil para el ingeniero Bustamante. Ahora, esto es, digamos que el punto de partida con los candidatos inscritos. Veremos qué pasa en la campaña, y las campañas son precisamente para cambiar las cosas, para eso se hacen las campañas, si no, no tendría sentido. Tendríamos que cerrar aquí pues ya posiciónenlos nomás. Claro, y eso no es así. Eso no es así. Ahora, para eso sí hay que analizar las tendencias, y eso es lo que yo le decía. El candidato Mancino observa una tendencia más vertical de crecimiento que los otros candidatos. Después está la vertical de Darío Loja, efectivamente, pero no tenemos un dato anterior, no sabemos cuánto tenía en mayo, porque no era precandidato. Cuando usted dice eso, se refiere a una referencia. Me refiero a tomar en cuenta, un indicador, cómo a era comparar claro. ya las cifras que teníamos antes y cómo han evolucionado. Entonces, si uno mira la tendencia, la gráfica, la tendencia de Mario Mancino crece más rápido y de manera más grande. Es decir, usted podría este momento, con esta información que da, podría incluso polarizar a candidatos, porque hay gente que podría decir, bueno, pues metámosle toda la carne al asador al ingeniero Mancino o al doctor Córdoba, porque ahí va el asunto. Porque así como el uno tiene gente que se pega, también tiene gente que el rechazo. De rechazo y de oposición. Entonces dice, trabajemos acá por este candidato. Claro. O sea, de lado y lado me refiero, así ¿no? Es. De lado y lado. Es decir, gente que dice, si el doctor Córdoba va a ganar, mejor vamos por Mancino. Otros dirán, pues si Mancino va a ganar, no es de mi agrado, mejor vamos por el doctor Córdoba. Muy usual. Muy usual, claro. No es la intención, y además técnicamente no hay polarización, por 2 aspectos. Hay mucho nivel de indecisión todavía. Ya, claro. Hay, sobre todo, 4 candidatos en posibilidad de captar la prefectura. Aquí hay 4 candidatos que tienen todos posibilidades, con ciertas diferencias, pero digamos que los 4 primeros están arrancando una competición que por años no hemos vivido en la provincia. Siempre ha habido un candidato hegemónico, y no digo solo los 2 últimos periodos, incluso antes. Pero esta vez sí va a ser más compleja la campaña, porque
hay digamos que 4, yo diría que hasta el ingeniero Bustamante tiene posibilidades de captar la prefectura, pero evidentemente para algunos va a ser más difícil, ¿no? Y yo diría que teniendo todos, absolutamente, los 12 candidatos, posibilidad de ser prefectos con ese nivel de indecisión, vamos, hay 4 que están un poco separados, digamos que es ese pelotón de escapados, volviendo al tema ciclista. Claro, ahora vayamos al otro extremo. Hay como 3 candidatos que están en los últimos lugares de la encuesta, que es, El señor Eras, con respeto, el señor Eras, Siccho, Lucero y Rodríguez. No. ¿Eras quién es? Eras también es candidato. Vladimir Eras, Jorge Guevara y... Ellos ni siquiera, es que no los mencionó a ellos en la encuesta. No, en la lectura no, porque usted me pregunta de los últimos, yo dije que ya habían otros que tenían de entre 2 y 0,9%. Casi 0, Polito 0 ahí. Entonces, entonces a la cola hay un buen número, hay como una media docena de candidatos que están. Hay 4 o 5 candidatos que en este momento, no, repito, esto no es definitivo, ni estamos diciendo yo lo sé, que así va a quedar, ¿no? Pero claro, está un grupo de 5 o 6 candidatos que es difícil que logren remontar, estos ¿no? candidatos normalmente, ¿qué hacen? Hacen el amague en la campaña y ya de aquí en adelante se retiran, se presentan, porque ya no hay expectativas, ¿o qué? ¿Qué pasa con ellos? Yo repito que todos tienen posibilidades de captar la prefectura con ese nivel de indecisión. Todo es posible, y más en Ecuador, doctor, y usted lo sabe con mucha más experiencia. Pero hay candidatos que simplemente en este momento arrancan un poco más atrás, digámoslo así. Todos podrían ser prefectos. El comportamiento es cambiante, la gente puede tomar una decisión por algún evento en particular, pero evidentemente hay algunos que por simple reconocimiento la tienen más difícil, porque cuando me preguntamos si conoce a tal persona, allí sí le nombramos a la gente, algunos de ellos no los conoce, y es difícil que el ciudadano pueda votar por alguien que no conoce. Ahora, la campaña está precisamente para dar a conocer al candidato y su propuesta. Entonces, podría generarse un cambio. Lo que normalmente hacen estos candidatos, y yo no les aconsejaría sino intensificar su trabajo. O sea, eso es lo que se debe hacer, para eso sirven las encuestas. Como tiene que ser, Así es, ¿no? Todos tienen posibilidades. Todos. Yo creo que, como decían coloquialmente los amigos, la pelea es peleando. Y el asunto es qué pueda suceder, qué hagan, qué estrategias tomen, en función de los números. Para eso son los números, doctor. Claro, pero como decía un amigo cuando lamentaba que no era, ¿cómo se llaman los que abanderado? Y decía, pues, si no fuera por las notas, yo hubiera sido abanderado. Entonces, claro, pues estos candidatos que están al último, si no fuera por los votos, yo ganaría la prefectura, ¿no? Ahora, lo que queda claro también es que la gente sigue votando por los conocidos, ¿no? Es natural de alguna manera, más allá de... Así va la cosa, ¿no? Más allá de ese suceso en Ecuador, que es colocar candidatos que tengan un cierto nivel de reconocimiento para que la gente se decida más rápido, aparentemente, es casi obvio que la gente va a votar por alguna persona a la que tiene identificada. Y más en elecciones seccionales. En Latinoamérica en general, yo he tenido la suerte de estar en un par de países en procesos electorales, en Perú y en Centroamérica, en Guatemala, y vemos, al igual que en Ecuador, e históricamente usted recordará, que la gente vota por personas que considera cercanas en las elecciones seccionales. ¿Qué quiere decir? Es decir, con quien siente que es familiar, que ha estado en contacto. Mientras más pequeño es el cantón o la provincia, la gente se decide más por elementos emocionales respecto del candidato que por el asunto propuesta o la ideología. Eso está claro. Y entonces la gente se identifica con alguna actividad, con algún comportamiento diario del personaje que es candidato,
lo siente cercano, siente afinidad, empatía por esa persona y por esa persona vota. Bueno, usted ve el caso de los cantones nomás de la provincia. Casi todos los exgerentes de Banco de Fomento han sido Candidatos. alcaldes, han sido incluso ya alcaldes, han sido elegidos, o son candidatos o han sido candidatos, porque tienen ese acercamiento, pues, o sea, es obvio. Entonces, usted, por ejemplo, los que menciona, son gente que o han estado por campaña, muchas veces, o porque han tenido, no, pues, por ejemplo, fíjese usted, Mario Mancini, ex gobernador. Doctor Nilo Córdoba, también ex gobernador. Así es. Ahí los tiene usted, todos ex gobernadores, y uno del correísmo y el otro del lacismo. Así es. Pero han sido gobernadores. A la gente le importa un comino por quién fue gobernador, lo que le importa es que lo conoció ahí, se acercó ahí y le ayudó ahí o lo perjudicó ahí también, puede ser eso. Evidentemente, a veces contrario. A veces, claro, eso es un boomerang, puede ser, porque gente que llega y pide favores, si no le hacen, entonces este es mi enemigo. Yo, eso sí, no te daré el voto porque no me diste el cargo. Ese es un riesgo que se corre ahí también, ¿no? Doctor, le comento que en el estudio se levantan también, en estos, levantamos el asunto de los perfiles que más o menos la gente busca, ¿no? Y es interesante porque hay una contradicción en los ciudadanos que quieren gente nueva, pero con experiencia, por poner una de las opiniones antagónicas que nos manifiesta. Y experiencia como gestor, como administrador. Y mire usted, casualmente los dos primeros tienen esa experiencia y en el mismo cargo. En el mismo cargo. Ahora, por otro lado, nuestra gente en la provincia también tiene sus propias formas de decidir y los perfiles que ellos indicadores. buscan. Efectivamente. Entonces, ese tipo de cosas le permite a quien hace un estudio a profundidad decir, bueno, el ciudadano está buscando este perfil y esto es lo que yo tengo que proyectar y con eso construir su campaña. Y tenemos, y solo le voy a decir, aunque no voy a revelar esos detalles, pero tenemos a candidatos con el perfil parecido, con la mejor intención de voto ya en la medición final. Doctor, pero aquí entre nos, prima, reina, predomina el grado, el nivel afectivo, me da la impresión. Definitivamente. Me da la impresión. Es personal la elección, más allá del tema ideológico, de la posición política, de la propuesta incluso, lamentablemente. Usted trae a un candidato que es un alienígena disfrazado de ser humano, que viene de una galaxia de seres muy inteligentes, que va a resolver todo el problema. Pero como no lo conoce, no vota. Y votaría incluso por el que nos va a hacer más daño, incluso nos va a perjudicar más, pero como sí lo conocen, termina votando. Es un tema afectivo, emocional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, Latinoamérica vota por emoción. Nada más, ¿no? Definitivamente. Hablemos de un 90% de los electores. Esto a veces molesta, pero es la realidad medida con evidencia. Esto no es una frase que uno quiera decir para coincidir con usted, ¿no? Esto lo hemos visto. Ustedes desde la comunicación, nosotros desde los estudios. Sí, se los ve. Y lo que es, ¿cómo se mide eso? Es facilísimo. Usted va, lo llama un candidato, oye, ¿qué te parece este candidato, José Manuel? Yo ni lo conozco, así que también será. Entonces, no lo conoce, pero es una eminencia este hombre. No, pero como no lo conoce, no vota. ¿Y qué te parece este otro candidato que no, pues ese sí lo conozco? Entonces, en el mundo del marketing hay un tema muy interesante, ¿no? que a veces yo lo hago público porque a veces lidiamos con esto, o sea, lo quiero hacer público. El tema de la publicidad. ¿Por qué la gente pone publicidad? Entonces, antes decían que era un gasto, ¿no? Después entendieron que era la mejor inversión del mundo y entendieron una cosa, un ejemplo que eso me lo manejo yo a veces así para también negociar mi trabajo de publicidad y todo. Resulta que la Coca-Cola es la bebida más vendida en el mundo, pero es la empresa, es
la bebida que más publicidad mete en el mundo. Porque usted se va a Qatar, está la Coca-Cola. Se va a la China, está la Coca-Cola. Se va a Canadá, está la Coca-Cola. Bueno, se va al infierno y está la Coca-Cola. Y está la publicidad de la Coca-Cola. No es que está la cola ahí en el frigorífico o en el surtidor, sino que está la publicidad de la Coca-Cola. Entonces, así más o menos el político, ¿no? Es bastante. Hay una discusión entre profesionales de separar el tema del marketing puro con el marketing o la comunicación política, pero evidentemente el tema de hacer conocer un nombre que se convierte en una marca es una necesidad y la gente responde a la comunicación, si se hace bien, de manera positiva. O sea, sí. En el caso de Coca-Cola, Coca-Cola va a seguir haciendo publicidad mientras esté en el mercado. Exacto. Y no va a dejar de hacerlo por ser conocida, ¿no? Va a ser más conocida todavía. Más conocida, más publicidad metemos y así funciona. No dice, no, a mí no me cuesta nada, ¿para qué voy a gastar? No, es al revés. Es al revés, ¿no? Y creo que los estudios dan la posibilidad de medir esos resultados, de quién ha hecho algo bien hecho y quienes no lo hacen, tal vez por exceso de confianza, de que a mí ya me conocen, de que yo ya fui tal cosa. Y ahí están los resultados, ¿no? No, y la gente luego dice, es la mejor encuesta, la mejor campaña, es el contacto, hombro a hombro, codo a codo. No funciona. No funciona así. No, ni tampoco pensar que las encuestas ganan o pierden elecciones. Ese es otro tema que a mí me gusta siempre aclarar. Porque la gente muchas veces nos dice, es que usted sale a decir que va a ganar tal y entonces ya la gente... eso no es así. Escuche este mensaje que dice, sin encuestas tendríamos mejor democracia y sin el voto obligatorio, mejor autoridades. Coincido en la segunda parte. En la primera... No le conviene. Y lo voy a decir también citando a quien fue uno de los pioneros esto en el mundo. George Gallup, el fundador de los estudios de opinión formales, decía, las encuestas son precisamente la voz de todos aquellos que no tienen voz. Porque recuerde, doctor, que detrás de un proceso electoral también hay grupos de interés, a los que muchas veces no les gusta que la expresión popular se refleje en los medios de comunicación. Muchas veces, por ejemplo, y usted lo ha vivido, el Estado tiene un candidato, el gobierno tiene un candidato, perdón. Hay candidatos en ejercicio de funciones, hemos vivido eso en Ecuador. Y entonces esos son grupos de interés a los que muchas veces no les interesa que se publiquen encuestas. Las encuestas son, más allá de que nosotros nos dediquemos a eso, esenciales para todos los procesos democráticos. Nos equivoquemos o no, que probablemente lo vamos a vivir en determinado momento, pero sin encuestas, primero que los propios candidatos estarían dando palos de ciego, y por otra parte, mucha de la expresión popular no se vería reflejada en ningún medio. Ahora por internet tal vez un poco, pero sería más complejo. Pero sí ayuda. Es decir, si usted coloca un candidato en primer lugar de preferencias, por lo que sea, le ayuda porque... Y ayúdase porque, doctor, y perdonará, yo encantado. Usted es un intelectual, es un científico. Hemos hablado de nuestra idiosincrasia, de esta forma de ser. El ciudadano rápido se alía y se sube al carro ganador. Es que resulta ese problema. Cuando no hay mucha formación política, porque yo en otras condiciones, ¿sabes qué? A mí ese no es mi candidato. Yo voto porque que está último porque es mi candidato, por convicción. Es mi formación, es mi convicción y se acabó. Ajá. Pero la mayor cantidad de gente toma partido dependiendo de quién vaya. No, yo también quiero ganar ahí. Entonces, pero no te representa, no importa. O sea, sí se da solo una acotación, sí se da. Se da ese caso. Pero la medida en que se da, es decir, el grupo de personas que termina votando así, por lo que digan las encuestas de quién está liderando algo, es paradójicamente, y está medido con evidencia, menos del 7% de todos los votantes. Uh-huh. Es decir, no es tan impactante, dice usted. No es tan alienante. Y para pruebas, uh-huh. En todas las elecciones surgen encuestadores.
unos con cierta trayectoria, y usted ha visto la cantidad de encuestas fantasmas. Y en todas esas encuestas hay un candidato ganador. Y usted en el proceso electoral, un medio... ¿Pero eso es manipulación o qué? Pero por supuesto, es intento de manipulación. Si se publican 20 encuestas y solo una de ellas acierta con el o se acerca al resultado final, porque esto no es predictivo, es simplemente medirlo del momento. Entonces, hay 19 que se hicieron falsas, de manera falsa, y no influenciaron en nada, no influyeron en nada. Es falsa aquella creencia de que por yo publicar unas encuestas, digo yo, cualquier ciudadano, cualquier tendencia política que publique una encuesta, ahora en redes sociales que tienen una cantidad de seguidores inmensa, la gente no vota por eso, porque el sentir popular no va a cambiar por lo que alguien publique o no, así tenga cientos de miles de seguidores. Eso es un error, doctor, y lo hicimos. En las elecciones anteriores para alcalde, hubieron medidas por un medio local, colega, 27 o 24 encuestas publicadas en medios y redes sociales. Ninguna posicionaba al electo alcaide Bailón finalmente en primer lugar, ninguna de las 24. Usted sí. La nuestra sí, pero no lo digo para señalar eso, lo que le decía es como ejemplo para decir que las 24, como no reflejaban el sentir ciudadano, no influenciaron en nada. 24 contra una, doctora, permítame la comparación. Y viene la descalificación hacia ustedes, de quienes no están ubicados en puestos preeminentes. Efectivamente, eso es normal. Es lógico, porque la política genera pasiones y hay intereses. Por eso es que los estudios correctamente hechos, técnicamente hechos, sí reflejan el sentir del ciudadano, y por eso, decía Gallup, son esenciales para la democracia. Qué fenomenal. Veamos un par de mensajes más. Dice este mensaje, muy buenos días, dice Freddy, dice, está un poco largo. Lo que le pasó ayer al Barcelona hay que tomar muy en cuenta en las elecciones locales, por utilizar los mismos para definir días para cobrar tiros de esquina, días para cobrar el penal. Ya ven el resultado, le salió la noche, ahora le dirán Quito Díaz, dice este mensaje. Bueno. Saludos a la gente de Aucas nuevamente. Otro mensaje dice, claro que es así, los candidatos se nos tienen que meter por los ojos y los oídos. Parte de la campaña, ¿no? Sí, sí. Pero ahí, ¿qué dice usted? Otro mensaje dice, las mejores encuestas son las de carne y hueso. En el día de elecciones, en encuestas, hay ganadores que terminan perdedores y perdedores que terminan ganadores. Nada está dicho aún. Muchas cosas pueden cambiar en un instante. Lo dijimos para arrancar, que ni siquiera la campaña ha arrancado, ¿no? No, eso no hay que dejarlo clarísimo. La mejor opción, dice, ayúdenme por favor, no con campañas, ¿no? Porque esto ya es propaganda, claro, lo que hace Ciudadano. Y estoy leyendo razonamientos, ¿no? Razonamientos. Para mí que este señor miente, porque por mi lado, yo no lo conozco al señor Mancino y dice que lo conocen al señor Mancino. Y puede ser cierto. Sí, claro, puede que él no lo conozca. Puede ser que esta persona no lo conozca. Sí, claro. Otros lo conocen. Se mide técnicamente de cada uno de los candidatos, de todos los candidatos. Y evidentemente hay mucha gente que no conoce a ninguno, de hecho. Sí. Pero de entre los que los conocen, esa es, digamos que, la expresión. Bueno, economista, quedemos así. Hemos visto estas, ¿cómo les llama? ¿Preferencias? El estudio de opinión pública, y dentro de eso la expresión de intención de voto. Intención del voto, ya. Lo vamos a manejar así, de acuerdo a sus parámetros técnicos. Se llama intención de voto en cuanto a la prefectura, que dista de lo que fue la encuesta para la alcaldía
No tiene nada que ver, claro. No tiene nada que ver porque ahí usted hablaba de ubicaciones. Sí, tenemos los datos, pero en ese momento por una cuestión personal, profesional, no podíamos decirlo, ¿no? Claro, y se viene otra Estamos preparando una, esperemos tener la posibilidad de presentarla, en el sentido de tener los permisos para hacerla, porque entenderá, nosotros somos una organización que trabaja para diferentes sectores, unos políticos y otros no políticos, organizaciones no gubernamentales principalmente. Y entonces, como normalmente si una organización es dueña del estudio, pues nosotros tenemos que pedir autorización para hacerlo público, sobre todo cuando se tratan de organismos internacionales. ¿Le han contratado a ustedes, a usted como empresa, partidos políticos u organizaciones políticas para medirse ellos mismos? Sí, doctor. Y usted ha podido, por ejemplo, decir, estas últimas las encuestas, como decía Alvarito, más o menos, estas últimas. La mayor vez, la mayor de las veces que nos contratan, normalmente nos ha tocado decir, no va primero, retírate, o mejor retírate, o incluso, porque para eso es, no te lances. Doctor, yo puedo contarle 100 historias de estudios que hemos hecho de gente cuando están en fase de precandidatura, que realizan, es como hacerse el examen de sangre. Realizan el examen de sangre y dicen, no voy, porque es mejor hacerse a tiempo ese examen de sangre, como aconsejan en medicina. Pero no hay muchos en este submundo de la política evidente y eminentemente populista que dicen, no me importa porque lo que quiero es hacer carrera. Para las próximas elecciones yo ya sé cómo es la cosa y ya la gente me va a conocer y me voy a lanzar también para la asamblea. Y algo así. ¿Pasa doctor, eso? No todos los candidatos se lanzan a ganar. Y es legítimo. A ganar esas elecciones. Ganar popularidad, tal vez. Reconocimiento, para empezar por el tema del que hablábamos. Exactamente. Si yo soy alguien totalmente desconocido, una campaña me puede ayudar a elevar ese nivel de reconocimiento entre la población, aunque sepa que tal vez en esta primera ocasión no va a ganar. Eso es legítimo y es lo aconsejable en muchos casos, si usted lo avanza técnicamente. Hacer una trayectoria. Claro. Construir una ruta. Acuérdese de cuántas veces perdió, varios presidentes del Ecuador y de los Estados Unidos. Que perdieron todas las elecciones previas y solo lo ganaron la presidencial. Así es esto. Pero lo grave es cuando ciertas personas se lanzan como candidatos a ciegas con el objetivo de ganar y no consultan nunca a la gente. Allí la frustración debe ser grande, porque hay gente que cree ciegamente que van a ser los elegidos. Y no es así, no tienen otro objetivo que ganar y resultan sin el favor popular y entonces el golpe sí debe ser muy fuerte. Claro, en un país desarrollado como en estos que usted menciona, donde también se perdieron candidaturas una tras otra y ganaron, el prototipo de esto es Abraham Lincoln. Por supuesto, ¿no? Perdió todo. Perdía una tras otra, y no solo que gana una elección, sino que se convierte en uno de los mejores presidentes de la historia, de la United States of America. Qué manera de manejar el inglés. Estaba revisando recién justamente la famosa obra de La cabaña del tío Tom, que refleja cómo era la esclavitud en los Estados Unidos y cómo Abraham Lincoln no era presidente y ya me parece que aún no lo era, y cómo se pronunciaba a favor de esa obra. Es decir, un hombre preparado, eminentemente preparado. Es lo que no hacen los candidatos. Creo que hay muy pocos. Muy pocos se dedican luego de su pérdida a trabajar preparándose, pero a leer, a prepararse, a enterarse, pero a leer las 24 horas del día como que si fuera la única forma de sobrevivir en este mundo. Hay que leer y hay que prepararse, hay que estar en todo. No, ellos se dedican a andar en bailes, a jugar por ahí. Y así, después, no, pues yo soy gran candidato. Esa es la derrota del pueblo, en cambio, porque ganan elecciones, pero el pueblo pierde. Así es. El pueblo pierde. Una cosa es ganar una elección, otra cosa es gobernar. Bien, y para lo segundo sí hay que estar preparados profundamente. Ahí está el gran reto. Ojalá nuestra clase política escuchara a las sugerencias que les hacemos, porque esa es la idea. Uno no solo tiene que ganar la elección, claro, es el primer paso,
pero después está el reto de gobernar y de solucionar los profundísimos problemas que tenemos. Claro, en su medida, de acuerdo a sus responsabilidades, de acuerdo a sus competencias, pero para eso están llamados, ¿no? Y para eso se necesita Hay algo mucha que no preparación. topamos, y le ruego así en un minuto abordar. He visto, de mi parte lo digo, como en ninguna ocasión anterior, candidatas a la viceprefectura muy formadas. No sé, en este caso, me parece que no juegan papel importante, sin embargo, en estas ubicaciones, pero deberían tener incidencia. Y como usted, doctor, deberíamos generarle los espacios para que esas ciudadanas muy capacitadas, lo Y hemos darle visto la vuelta incluso, que ellas sean candidatas a prefectas y no que estén ahí para en un rellenar. papel de segundo plano, ¿no? Cuando la mayoría son mucho más formadas que los mismos candidatos Yo veo a prefectos. Ahí he notado más bien machismo o no sé qué, pero yo las noto a ellas demasiado preparadas, muy preparadas, que los candidatos a prefectos deberían estar tomándole una foto, pasándole un agua, una taza de café, un jarro de café, porque para ostentar esa dignidad no están preparados. Ellas sí. Sí, es evidente. Qué pena tener una sola candidata mujer de entre todos los que tenemos para la prefectura provincial. Una sola, la señora Jessica Pinargote. Es candidata. Imagínese, ni siquiera asoma por ahí. Sí, tiene en este caso 1.5% de intención. Ella es de Sociedad Patriótica. Así es. Sí. Pero a lo que me voy es a el tema de la presencia de la mujer por sus méritos. Es fundamental y repito, los espacios que usted genera aquí en el medio son claves, son críticos para que esas damas, ojalá que en la siguiente elección sean protagonistas de primer plano, como dice uno de sus programas. Entonces, el tema es que la cultura política debe cambiar en favor de la mayor participación y de la preparación para la participación en política. Lo estamos viviendo como pocas veces con las candidatas a viceprefectas. Efectivamente, yo veo un nivel muy alto. Así lo noté. Sí, y es agradable, porque además es gente joven, si usted se da cuenta. No, todo, porque es difícil armonizar eso, ¿no? Guapas, jóvenes, inteligentes. Así es. No muy desenvueltas. Era difícil, otrora, conseguir esa materia. Yo creo que van a significar un aporte. Yo no digo que decisivo, por las evidencias, ¿no? Por lo medido. Sí, porque este rato noto que igual siguen liderando los hombres, o sea, es por eso. Y la gente vota por el candidato a prefecto o prefecta. Claro. O sea, muy pocos se detienen a pensar quién es el segundo candidato. Pero lo bueno es que ahí tenemos una generación de mujeres capaces y que intervienen en política. Muy bien, lástima, entra una llamada, pero de verdad nos estamos despidiendo, nos excedimos incluso en el tiempo, le ruego me perdone. Gracias a usted, economista, su gentil presencia esta mañana.